Bienvenida a este importante evento de lanzamiento del Observatorio para la Democracia y Gobernabilidad en el Perú de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Este observatorio se ha creado con el objetivo de investigar, monitorear y promover prácticas democráticas y de buena gobernanza en el país. Será una plataforma clave para generar conocimiento, incidir en las políticas públicas y fortalecer el debate ciudadano. Para iniciar esta jornada, tengo el honor de invitar al doctor Martín Tanaka, director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Adelante, profesor Martín. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias por interesarse en esta iniciativa, por estar aquí a esta hora de la noche. Para nosotros esta es una iniciativa muy importante en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Además, tenemos la satisfacción de estar lanzando oficialmente este observatorio en el contexto de las celebraciones también por los 15 años de la escuela, ¿no? Este año cumplimos nuestro 15º aniversario. Y desde el inicio hemos querido apoyar y potenciar un área de investigación con clara incidencia en temas de política pública, ¿no? Entonces, en esta época en donde necesitamos tomar decisiones sobre la base de evidencia, tener datos confiables, este observatorio que va a tener información útil sobre diferentes temas, democracia, gobernabilidad, política pública, etcétera, es una herramienta muy, muy útil. Eh, yo no sé si ustedes ya tuvieron ocasión de navegar un poquito por la información que hay. Creo que realmente es bastante completa, interesante. Creo que el compromiso también de la escuela es mantenerlo al día y hacerlo crecer, ¿no? Hacerlo crecer y hacerlo dialogar con otras fuentes y bases de datos. Creo que es muy importante esta iniciativa porque cada cierto tiempo hay investigadores, hay instituciones que lanzan bases de datos que son útiles para la investigación, pero luego, en la medida en que algún proyecto termina o la iniciativa de este investigador termina, las bases se descontinúan y quedan un poco a medias. Entonces, el compromiso que tenemos como institución, como escuela de gobierno y aquí en la universidad es mantener esto vivo y no solamente eso, sino, como les digo, hacerlo crecer. Em, yo he tomado unos minutos para ir viendo la información que hay. Creo que un siguiente paso que le estaba sugiriendo al director del área de investigación de incidencia, el profesor Jorge Aragón, es avanzar en construir algunos indicadores típicos para analizar los diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, como ustedes sabrán, yo me dedico a temas vinculados a elecciones, partidos políticos, entre varias cosas. Tenemos información sobre eso, pero podemos dar un paso más y tener índices de fragmentación política, índices de nacionalización del voto, índices de concentración de la votación. En fin, hay muchos índices que se suelen usar en los análisis de ciencia política y que está la información allí, y entonces eso creo que sería de enorme utilidad para hacer estudios comparados con otros países y para ver la evolución en el tiempo de los temas que estudiamos. Lo mismo para la información que hay sobre temas de salud, de educación, de conflictos y protestas sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, no quiero extenderme demasiado porque lo importante es la presentación de los datos y los comentarios de los expertos que nos acompañan hoy. Solamente quiero felicitar a Jorge Aragón, quien ha monitoreado, dirigido esta iniciativa en el área de investigación e incidencia, y a su equipo de trabajo, donde están Marilia Cruz, Karina Alcántara, Nicolás Gutiérrez, Paulo Sánchez, que creo que han hecho un magnífico trabajo y que, como les digo, este es el primer paso de algo que debe seguir creciendo en el próximo tiempo. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, profesor Martín. Y bueno, a continuación voy a presentar un destacado panel de expertos que nos acompañará el día de hoy y compartirán sus visiones y perspectivas de los diferentes ejes principales que enfrenta nuestra democracia. Ellos son Marilia Cruz, investigadora del área de investigación e incidencia de la Escuela de Gobierno,
Jorge Aragón, coordinador del área de investigación e incidencia de la Escuela de Gobierno PUC. Moisés Arce, docente de Ciencia Política de la Universidad de Tulán. Gabriela Vega, directora ejecutiva y cofundadora de Recambio. Y Luz Mari Vargas, coordinadora de Políticas Públicas y de la Dirección de Políticas y Seguimiento y Generación de Evidencia de CONADIS. Sin más preámbulo, por favor, le invito a Marilia Cruz para que pueda pasar a la presentación. Sí, por creo que primero. Muchas gracias a todos por acompañarnos este día tan especial para nosotros y para el equipo, el cual está integrado, como ya mencionó nuestro director, por Karina Alcántara, Nicolás Gutiérrez, desde luego nuestro coordinador Jorge Aragón, y también agradecer a Paolo Sánchez, quien nos acompañó en las etapas iniciales de este proyecto. Desde luego también a Eduardo Darllán y Omar Coronel, a Martín Tanaka, por todas sus útiles sugerencias que nos han dado y nos han permitido estar hoy día con ustedes y compartir el Observatorio para la Democracia y Gobernabilidad en el Perú. Esta iniciativa surge a partir de la necesidad de sistematizar datos de información en un contexto muy especial, el cual nos remonta al 2020, en la pandemia, en marzo, para ser exactos, en marzo del 2020, donde todos en este contexto de incertidumbre con el COVID necesitábamos sistematizar información. En ese momento, recordemos que no teníamos al alcance información clara que nos diga cuántos contagios se producían en cada región. Y es así que nosotros empezamos a sistematizar la información que a veces estaba en redes sociales de diferentes direcciones regionales de salud y las consolidamos y hicimos nuestro primer tablero dinámico sobre la sistematización del contagio del COVID y también otros datos que nos permitían estar más informados. Este es un momento importante porque a partir de esta experiencia empezamos a sistematizar distintos tipos de informaciones. A lo largo de estos 4 años hemos creado también diversos tableros sobre distintos temas, explorando también las ventajas que nos va a brindar reunir la información y presentarlas de una manera concisa, clara, de fácil guía para quien desee utilizarlas. De hecho, la información cambia constantemente. Como les decía, en los contagios que teníamos de coronavirus, teníamos cambios día a día. Por eso es que estos tableros dinámicos nos permitían seguir y encontrar si habían tendencias o no a lo largo del tiempo. Y es así que ahora hemos decidido integrar todos esos diversos tableros que en un momento pensábamos en una plataforma. En esta web que las vamos a presentar a continuación, donde es importante porque concierne a todo lo que nos interesa, no solamente como cientistas sociales o como politólogos, sino como ciudadanos. Es decir, abarca diversos temas. Si bien es cierto, por ejemplo, desde el Estado, hay distintas iniciativas y observatorios sobre temas específicos de cada entidad estatal, de salud, de seguridad, en fin, nuestra idea o esta iniciativa académica pretende integrar todas estas plataformas. ¿A través de qué? Y ahí déjenme explicarles un poco nuestros objetivos que les voy a presentar a continuación. A ver, denme un segundito mientras que se presenta la pantalla. Ok, estamos compartiendo también para nuestros amigos que nos están siguiendo por Facebook. Bueno, y aquí les presento nuestros objetivos, ¿no? Por un lado, contribuir al debate público en la toma de decisiones de políticas basadas en evidencia empírica. Desde luego, facilitar la difusión y el acceso a diferentes bases de datos y recopilar diversas fuentes de información. Que esto sirva ya a investigadores, a ciudadanos en general, porque es importante
que ante la incertidumbre política estemos necesariamente informados, ya sea para dar argumentos o opiniones en general, y esto va, desde luego, incentivar un poco la democracia y fortalecer la democracia en nuestro país. Para contextualizar un poco este trabajo, permítanme explicarles brevemente el ciclo de vida de los datos. Aquí, el primer círculo, la primera fase, es acerca de la recopilación de información. Nosotros hemos utilizado diversas fuentes, por un lado, fuentes públicas, bases de datos como la ENAU, ENDES, ENARES, encuestas que están en la plataforma del INEI, que son información pública que a veces se trasladan, pero en formatos no tan amigables para el ciudadano. Por eso que el esfuerzo que hemos hecho aquí es colocar tableros dinámicos que nos permitan visualizarlo de manera más gráfica, que nos permitan hacer comparaciones a través de los años y también comparaciones regionales. Por otro lado, también hemos sistematizado información de la cual no existía mucha. Por ejemplo, eh, ya les mencioné lo del coronavirus, pero recientemente también ante los sucesos del estallido social del 2022, realizamos una recopilación de cómo se venían dando estos sucesos. Lo que hicimos básicamente fue descargar los informes de la Defensoría, trasladarlos a una base de datos y formar y presentarles el tablero dinámico que más adelante les voy a presentar. Entonces, como sabemos, la información está dispersa y al estar dispersa no nos da esa claridad para tomar decisiones. Otra forma en que hemos recopilado información es también retomar iniciativas que ya estaban consolidadas y que las hemos actualizado. Por ejemplo, vamos a presentarles también la base de datos de protestas sociales desde 1980 y nosotros participamos en la actualización del 2021, 2022 y 2023. Desde luego, este proyecto ya iniciado por Moisés Arce hace varios años es también un claro ejemplo de que estamos abiertos a colaborar con estas iniciativas en que ya han sido trabajadas y nosotros deseamos fortalecerlas y ponerlas a disposición de toda la ciudadanía. La segunda fase tiene que ver con el análisis de los datos y aquí nuestras dos formas de analizar los datos han sido plantear iniciativas longitudinales, mientras que la data nos lo permita, la información disponible nos lo permita, y también a nivel regional. Somos un país tan diverso y tan heterogéneo que es necesario ver los distintos datos también en base a las diferencias regionales que puedan darse. Y desde luego, nos hubiera encantado que este análisis subnacional también tenga información a nivel distrital, provincial, pero trabajamos con la data disponible y en muchas ocasiones no hay información a este nivel en general. Y finalmente, la presentación de los resultados. Vamos a compartir nuestros hallazgos de manera clara, accesible, y para hacer eso hemos dividido toda esta plataforma en 3 secciones o ejes a los cuales hemos llamado a la primera sección participación, a la segunda cultura política, a la tercera poderes del Estado y finalmente políticas públicas. Desde luego, este trabajo no tiene fin porque hay diversidad de temas y sabemos que vamos a estar constantemente actualizando. Ahora voy a pasar a explicarles un poco cada una de las secciones que tenemos a continuación. Permítanme, ustedes pueden acceder al observatorio desde cualquier plataforma de Google. Simplemente nos buscan en internet. Ah. Ok. Y pueden interactuar con la página. Aquí están nuestros ejes, por ejemplo, el eje de participación,
tiene la sección de protestas sociales. Este es un proyecto en colaboración con Moisés Arce. Tenemos los tableros de datos, son la sistematización a través de diarios locales sobre distintos eventos de protesta. Y la idea es que al ser dinámico, ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, los periodos. Esto, por ejemplo, es un tablero que da cuenta a nivel longitudinal. Pueden también filtrar datos, por ejemplo, si quieren ver una región en específico, digamos, en la cantidad de protestas que se han dado a lo largo de todos estos años, por ejemplo, en Puno. Ver también los distintos actores de protesta y hemos tratado de colocar esta información también en mapas que nos permitan saber también la diversas cantidades de protestas sociales que hay en cada una de las regiones. También nos brinda información sobre el estallido social. En este caso tenemos una pequeña línea de tiempo de todos los eventos que se han dado. Entonces, no toda la información a veces está en base de datos, sino también pueden ser noticias que al ser nuestra política tan dinámica, son numerosos los eventos que se han dado en este proceso. También tenemos información sobre elecciones presidenciales, del Congreso y subnacionales. De hecho, aquí tenemos el encargo de realizar los indicadores de competencia, de concentración y demás indicadores electorales. Y pueden visualizar eso e interactuar también si ustedes desean ver una elección en específico y ver exactamente los datos. También tenemos cultura política. Yo les voy a mostrar algunos datos y ver cómo interactúan con la página. Pueden ver los tableros, filtrar, por ejemplo, a nivel regional en una zona en específica, por ejemplo, Apurímac, y ver una institución en específico, por ejemplo, si deseamos ver la confianza al Congreso de la República en esta región. Esta es información pública que nos la presenta el ENAU, pero nos la presenta en este formato. Es ahí que nosotros hemos querido mostrar esto de una manera más amigable, que pueda conversar con el ciudadano. No solamente están los tableros que les presentamos a continuación en estos ejes de información, sino también que hemos puesto a disposición las bases de datos que nos han permitido realizar estos tableros. Es decir, ustedes pueden colocar su correo electrónico. Voy a hacer, por ejemplo, la prueba aquí. Y desde luego les va a llegar, ¿no? Pueden llenar aquí sus datos. Y desde luego les va a llegar un correo automáticamente en 2 minutos o 3 minutos sobre la base de datos. Entonces, ahí está la data que quiero seleccionar, por ejemplo, confianza. Confianza me indica exactamente el tablero, enviar, y esto va a posibilitar de que me llegue a mi correo electrónico la base de datos. Tenemos estos dos ejes que ya he comentado de participación y cultura política, y también tenemos el eje de poderes del Estado. Este es un eje muy grande, porque, a ver, tenemos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, y como es evidente, nos falta un poder adicional. Queremos ampliar y nuestro segundo reto es también colocar información en el Poder Judicial. Sin embargo, tenemos que organizar y pasar por todas esas fases que les he explicado y añadir. Un punto interesante que exploraremos más adelante sobre el Poder Ejecutivo, por ejemplo, son los constantes cambios ministeriales o la aprobación al presidente del Consejo de Ministros. Y tenemos información
no solamente del actual gobierno, sino también desde el 2000 en general hasta el 2024. Es decir, ustedes pueden interactuar y hacer de esto un poco más dinámico. Es la aprobación del primer ministro de manera mensual. Pueden también ver, por ejemplo, en cuáles de los gobiernos ha sido mayor el grado de aprobación de los ministros e interactuar. Es decir, aquí lo importante es que no van a tener un Excel o también desde luego se pueden descargar la base de datos, pero sobre todo queremos invitarlos a interactuar con estos datos. Son diversos los datos que tenemos aquí del Poder Ejecutivo, también tenemos del Poder Legislativo, la aprobación al Congreso y ver si efectivamente es muy baja la aprobación al Congreso y si ha sido la más baja en realidad durante hace 20 años, ¿no? Vemos que han habido picos donde la aprobación ha sido alta y al revés, también descensos muy pronunciados. Es decir, nos permite entender el dato en su contexto y conocer en particular ver si efectivamente es la más baja o si han habido momentos donde el nivel de aprobación ha sido muy bajo. También podemos seguir interactuando con la confianza al Congreso. Tenemos también a disposición aquí algo que hemos presentado hace unos meses sobre el desempeño congresal y diversos indicadores que hemos calculado sobre cómo funcionan, por ejemplo, o cómo se comportan las bancadas en el Congreso, cuántos congresistas tienen, cuántos entraron, fueron electos y cuántos actualmente están. Revisar cada uno de estos tableros creo que nos invita a reflexionar sobre diversas temáticas de la política que nos pueden interesar y plantear no solamente preguntas de investigación, sino también ser la evidencia para un análisis o para un argumento que queramos desarrollar. Aquí podemos también ver, por ejemplo, la función legislativa, ¿no? Y datos eh, que nos parecen interesantes. El Congreso nos muestra información, pero no nos muestra una información tan amigable como la que nosotros estamos poniendo a disposición. De hecho, también ustedes van a encontrar que en cada tablero está la última fecha de actualización del tablero y eso los permite también darse cuenta de cuánta información está realmente actualizada y puesta a disposición. Y finalmente, un eje que va a crecer bastante en los próximos meses porque tenemos diversidad de políticas públicas es este. Por el momento van a encontrar información sobre seguridad ciudadana, educación, los eventos del coronavirus, salud y saneamiento. Actualmente estamos trabajando también con la base de datos del RENAMO, que nos va a dar información a nivel municipal. Y pueden ver eh, cómo han cambiado esta percepción sobre inseguridad ciudadana a nivel nacional, por ejemplo, los niveles de victimización, eh, y ver que evidentemente han ido cambiando de acuerdo a los años y hacia las regiones también. Entonces, tienen una cantidad de información que hemos puesto a disposición de todos ustedes y lo que queremos es que justamente ustedes puedan interactuar con esta plataforma, indagar más y sobre todo compartirla porque es necesario que esto contribuya al debate público y que todos los argumentos que demos estén basados en esta evidencia. Bueno, dicho esto, vamos a pasar con nuestro primer experto sobre el tema de cultura política. Entonces voy a invitar a Jorge Aragón a sentarse, por favor.
Un momento, ahora voy a compartir. A ver, ok. ¿Tú me ayudas? ¿O quién? Sí. No, ¿y quién mueve las diapositivas? Sí. Ok. Bueno, eh, no he hecho la presentación correspondiente como merece nuestro invitado Jorge Aragón, que es nuestro coordinador. Jorge es docente del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC. Se desempeña actualmente como jefe de la sección de Ciencia Política y coordinador de nuestra área de investigación. Tiene un doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Florida. Y bueno, sus áreas de investigación incluyen a la cultura política, el comportamiento electoral, a la ciudadanía, entre otros. Recientemente ha publicado el libro La ilegitimidad del poder político en el Perú. Es una obra que recomendamos a todos revisar, así que vamos a darle el pase a Jorge. Yo me quedo aquí. Muchas gracias, Marilia. Hay algo de impostura aquí porque estoy, digamos, aprovechando, digamos, un lugar que quizás le correspondía a alguien que no estuviera directamente vinculado con este proyecto, pero lo que pasa es que, como ustedes van a ver en unos minutos, no quería dejar pasar la oportunidad para hacer un ejercicio con ustedes sobre por lo menos cómo nos imaginamos nosotros que se puede utilizar la información que estamos poniendo a disposición de ustedes. Entonces, más que una discusión detallada de la información que contiene este eje o esta área, en realidad mírenlo como una invitación a jugar con los datos, vincular la información y tratar de darle un sentido adicional a la información que muchas veces está como desconectada. Entonces, un par de cuestiones sobre por qué un eje sobre cultura política. Em, Particularmente en las democracias, ¿no? Es absolutamente necesario entender qué es lo que los ciudadanos piensan sobre su sistema político, sus instituciones. Sabemos que no es lo único que cuenta. Si así fuera, tendríamos actualmente otro Congreso, eventualmente otro gobierno, otras autoridades. Entonces no basta, ¿no es cierto?, la opinión de las personas para impactar directamente sobre la marcha del país, pero ciertamente es un factor importante que a veces puede funcionar como una condición necesaria para ciertos cambios y para ciertas dinámicas. Al mismo tiempo, optamos por la nomenclatura de cultura política y no opinión pública, porque estamos convencidos que la idea de plantear la cultura política nos obliga a ir un paso más allá de lo que comúnmente se conoce como opinión pública, ¿no? Y entonces la cultura nos remite a conexiones, estructuras, patrones, ¿no? Que de alguna manera articulan diferentes opiniones, y entonces esas dos son las razones principales por las cuales este proyecto tenía que tener, digamos, un componente sobre los ciudadanos, las ciudadanas, y en eso estamos. Es una tarea inacabada, hemos llegado hasta cierto punto, eso tiene que seguir creciendo, pero en fin. Entonces, si me ayudan, por favor, con la siguiente diapositiva. Ojo con esto, son dos ejemplos, son dos muestras de cómo creo y creemos como equipo que puede ser útil para usar esta información. Muy bien. Algunos de ustedes ya lo conocen, ese es el cuestionario que usa la Encuesta Nacional de Hogares, ¿no? Que pregunta por 21 instituciones en el país y lo que tiene es información sobre qué tanto confiamos o no confiamos en esas instituciones. Hay una data longitudinal que viene de varios años, vamos a concentrarnos en el último año y
claro, el primer desafío son 21 instituciones, es dificilísimo, digamos, armar un argumento sobre 21 instituciones, pero da la casualidad que si uno piensa, digamos, y esto funciona, pero no funciona. Seguramente el problema soy yo, pero sí, muchas gracias. Entonces, uno puede perfectamente pasar de ese listado de 21 instituciones, no los voy a aburrir con la parte más estadística, pero uno puede agrupar esas opiniones en, no sé, temas, ¿no? Orientaciones. Y entonces uno puede preguntarse, ¿no? No solamente por las instituciones, sino qué es lo que pensamos sobre las instituciones del sistema electoral. Y las dos instituciones que tenemos ahí son el Jurado y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Podemos preguntarnos por las fuerzas de seguridad, la policía y las Fuerzas Armadas. Podemos preguntarnos por los gobiernos locales, por el sistema de justicia, Poder Judicial, Fiscalía. Y finalmente, a mano derecha, los análisis preliminares nos plantean que también podemos armar, digamos, una medida de la confianza en instituciones en general que involucra Congreso y otras instituciones. Entonces, es perfectamente posible, digamos, sintetizar esa información en algunos conjuntos de opiniones que nos parecen son más útiles para entender qué es lo que está pasando. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces, a ver, todos sabemos que el Perú es un país diverso, tenemos más de 20 regiones. Una vez que hemos logrado identificar ese conjunto de opiniones, ¿no? Sobre temas diferentes, porque no se comportan de la misma manera, es perfectamente posible ver cuál es el conjunto de instituciones, cuál es el conjunto de regiones en el país que, esto me olvidaba de decirlo, tienen el mayor nivel de desconfianza. Somos un país donde la desconfianza le gana a la confianza. Entonces, a ver, ¿qué regiones son las más desconfiadas sobre todos esos grupos de instituciones? Y ahí podemos ver claramente cómo hay un grupo de regiones que son las que tienden a desconfiar más de las diferentes instituciones que existen, ya sean gobiernos locales, fuerzas de seguridad, organismos electorales o los sistemas de justicia. Y entonces sistemáticamente tenemos Madre de Dios, Ica, Cusco, Pasco. Hay algo en esos grupos de regiones que nos invita, ¿no es cierto?, a pensar por qué en ese grupo de regiones es particularmente alto el nivel de desconfianza. Podemos hacer lo mismo a la inversa, ¿no es cierto?, y preguntarnos cuáles son las regiones en las cuales la desconfianza cede un poco y sistemáticamente son Amazonas y Huancavelica. No estoy respondiendo el por qué, pero nos parece que la primera parte, ¿no es cierto?, de tratar de dar una explicación es encontrar algo que merezca ser explicado, ¿no es cierto? Algo así como establecer la pregunta, ¿por qué algunas regiones tienen mayores niveles de desconfianza, con patrones diferenciados a veces sobre tipo de institución, y por qué algunas regiones son, digamos, menos desconfiadas? Una cosa adicional es usando la información que tenemos en estallido social, es decir, la información de cuáles fueron las regiones que sufrieron la mayor cantidad de víctimas de la represión del Estado. Son básicamente 4 instituciones, 4 regiones, Cusco, Puno, Apurímac y Ayacucho. Uno mira la confianza institucional en los diferentes rubros, no parece haber ningún patrón particular, salvo el caso de fuerzas de orden y seguridad, donde claramente en esas 4 regiones ha aumentado considerablemente la desconfianza en las Fuerzas Armadas y la policía. Entonces, juntando la información de protestas sociales con confianza en instituciones, podemos encontrar que efectivamente ha habido un efecto sobre la confianza en las fuerzas de seguridad en aquellas regiones que sufrieron un mayor nivel de represión. Una más, por favor, rápidamente ya para no aburrirlos con eso. Podemos ver dónde está Lima, ¿no es cierto? Lima es siempre, ¿no es cierto?, un punto de referencia. Estamos en Lima, está una tercera parte más o menos de la población, ¿no? Y uno puede ver ahí como sociedad, como región, ¿no? Como es Lima metropolitana, dicho sea de paso, cómo nos ubicamos frente a estos distintos niveles de confianza. Entonces, así es como nos imaginamos que se puede usar este tipo de información para hacernos preguntas, tratar de entender mejor qué es lo que está pasando con las diferentes dinámicas regionales. Muy bien, por si esto hubiera sido una más, por favor, por si esto hubiera sido todavía un poco básico,
queremos ahora o quiero provocarlos con lo siguiente. Tenemos información sobre confianza en instituciones, tenemos información sobre cuál es el principal problema del país. ¿Hay algún problema en indagar si hay un vínculo entre la desconfianza y la percepción de un problema, o al revés, si indicar o sentir que hay un problema particular a nivel regional puede tener un efecto específico, ¿no es cierto?, sobre la confianza en las instituciones? Podemos perfectamente hacerlo porque la información la tenemos y la podemos hacer conversar. Entonces, esa es también información del ENAO. Tenemos una lista de problemas del país. La siguiente, por favor. Y entonces uno mira, ¿no es cierto?, cómo juegan la desconfianza en el sistema de justicia y la percepción de corrupción en el país, y ciertamente encontramos que hay una relación en el sentido que en aquellas regiones en las cuales se percibe que la corrupción es un problema mayor, tiende a ser más alta la desconfianza en los sistemas de justicia. Corrupción y sistemas de justicia van de la mano, no es mucha novedad, pero por lo menos ahí tenemos un dato consistente de que los sistemas de justicia juegan, digamos, en pared con los niveles de corrupción, o los niveles de corrupción tienen un efecto negativo sobre la confianza que tenemos sobre los sistemas de justicia. La siguiente, por favor, y la siguiente, por favor. Nos hemos roto la cabeza con esto durante varios días. Uno hace el mismo ejercicio con desconfianza en la policía y delincuencia, es decir, donde uno cree que la delincuencia es un problema y cuánto confía uno en la policía. Y esa línea que ustedes ven ahí lo que nos está diciendo es que más bien habríamos que pensar que es una relación negativa. Es decir, por alguna extraña razón, en aquellos lugares donde las personas creen que la delincuencia es un tema mayor, tendería a haber una menor desconfianza en la policía. Nos rompimos la cabeza varios días, pensamos varios días sobre esto, hasta que, la siguiente, por favor, encontramos que esos casos que constituyen esta relación inversa no es tanto que haya esa relación entre delincuencia y menor desconfianza, sino que los casos de mayor desconfianza en la policía son básicamente las regiones que fueron más afectadas por el estallido social, además del caso de Madre de Dios. Entonces, no es tanto, ¿no es cierto?, que haya un vínculo ahí directo entre un vínculo extraño entre delincuencia y confianza en la policía, sino más bien que lo que tenemos es el efecto anterior. Tenemos un grupo de regiones que ha empezado a confiar mucho menos en la policía, independientemente de cuánta sensibilidad tengan con el tema de la delincuencia. Si hacemos lo mismo con otra pregunta, que es más bien con temas de seguridad ciudadana, el patrón es el mismo. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Pareciera una relación inversa que no tiene mucho sentido. Si uno, la siguiente, por favor, hace el ejercicio, otra vez encuentra que antes son las regiones en las cuales hay el efecto del estallido social. Ojalá se haya entendido, ojalá hayamos podido transmitir la idea de ese segundo nivel que se puede hacer con este tipo de información. La información está en su nivel básico y nada impide que la podamos hacer dialogar, que podamos construir preguntas, que podamos buscar conexiones entre esa información, y entonces estemos en un segundo nivel de información, de análisis, que nos parece que es absolutamente importante para entender lo que está pasando en el país. Una cosa más que se ha dicho, pero quiero intentar otra vez transmitirlo. Una de las cuestiones que nos parece que puede ser particularmente útil, ¿no?, es tener un espacio en el cual finalmente puedan dialogar información económica con información social y con información política. Porque en la medida que nosotros logramos conectar esas tres diferentes esferas, vamos a entender mejor lo que está pasando en el país. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Jorge. Vamos a ahora presentar a Moisés Arce. Moisés está conectando desde Estados Unidos. Moisés es docente del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Tulane. Y él va a compartir en este momento sus diapositivas.
Desde luego, Moisés cuenta con un PhD en ciencia política por la Universidad de Nueva York, perdón, en Nuevo México. Se especializa en procesos de conflicto y relaciones entre el Estado y la sociedad, así como en políticas de desarrollo social y económico. Es autor de varias obras, siendo su publicación también muy reciente sobre Perú, 4 décadas de contienda social, que tuvimos el placer de presentar el año pasado en nuestra universidad. Así que le damos la bienvenida específicamente a Moisés. Listo. Muchas gracias, Marilía. Gracias. Un momentito, Moisés. ¿Me Creo escucha? que no, sí, pero no se está visualizando. Ok. Un segundito. Ahí creo. Sí, ahí está perfecto. Gracias. Listo, Moisés, creo que estamos listos. Ok. Gracias, Marilía. Muchas gracias, Martín Tanaka. Gracias, Jorge Aragón. Bueno, yo voy a hablar brevemente sobre el eje de participación ciudadana, ¿no? Que está en sí creado en base a la base de datos de protesta en el Perú, ¿no? Una base de datos que empieza en el año 1980 y es un proyecto que se ha continuado con Jorge y también con Omar Coronel. Es un conteo de eventos de protesta en base a 3 periódicos, El Comercio, La República y El Expreso, ¿no? En cuanto a la importancia de este proyecto, quiero señalar 2 cosas, ¿no? Uno, como este conocimiento público, pues en una democracia pues hay 2 mecanismos, digamos, de rendición de cuentas vertical, ¿no? Uno que son las elecciones que se dan cada 4 o 5 años y el otro son las protestas, ¿no? Digamos que se pueden dar entre las elecciones o antes de las elecciones de manera intermitente, ¿no? Eh, Quizás como hipótesis, ¿no? Y algo que se puede pensar es preguntarnos si es que, o cómo es que las elecciones en el Perú están funcionando o no como un sistema de rendición de cuentas verticales, ¿no? Y acá como que he pensado quizás en 3 ideas diferentes que a lo mejor uno puede llegar a la conclusión tentativa de que en realidad a lo mejor las elecciones han perdido ese peso como mecanismo de rendición de cuentas, ¿no? Uno, empezando que, como dice la teoría sobre la democracia, ¿no? El rol de la democracia es organizar la incertidumbre, ¿no? Entonces, viendo al Perú, uno se da cuenta de que hay una gran cantidad de partidos, alto grado de fragmentación. Entonces, es un poco difícil cómo en un contexto tan fraccionalizado de gran cantidad de partidos se pueda organizar la incertidumbre, ¿no? Un segundo punto, y esto también es de conocimiento público, pues lo que se ve en el Perú, sobre todo en las elecciones presidenciales, es el famoso, digamos, candidato sorpresa, ¿no? El candidato de que semanas antes de las elecciones solamente recoge el 1 o 2% de la intención de voto. Y como decía Julio Carrión, al final la lógica de la competencia es cómo sacar un voto más que el otro, ¿no? Y en muchos casos se termina con elecciones donde se escoge el mal menor. Y tercero, digamos, lo que también se observa recientemente es que en sí las elecciones no son dirimentes, ¿no? Y el ejemplo que acá tengo tiene que ver con el referéndum, ¿no? Que dijo no a la bicameralidad, ¿no? Entonces, se cierra la puerta a la bicameralidad en el tiempo de Vizcarra, pero nuevamente se vuelve a abrir con el Congreso actual, ¿no? Entonces, como que hay esta, digamos, idea o hipótesis, le puedes decir, que si es que de qué manera o no las elecciones en el país están sirviendo como mecanismo de rendición de cuentas verticales. Entonces,
ponte que por ahora asumamos que digamos que no es así. Entonces, ¿qué es lo que queda? Lo que queda en este caso serían las protestas, ¿no? Las protestas en este caso como contrapeso, digamos, a los legisladores, al Congreso actual que, como se van leyendo las noticias, no tienen un sistema de autocontrol, ¿no? Y en este contexto de, digamos, crisis permanente, ¿no? De vez en cuando es bueno preguntar quiénes se movilizan, pero también quiénes no se movilizan, ¿no? Y en lo que se conoce o lo que se ha escrito del Perú es que en realidad los grandes episodios de protesta tenían tres cosas en común, ¿no? Uno, que había un agravio común. Dos, que había un agresor común. Y tercero, que había una salida, ¿no? Pero un poco conversando con lo que señalaba Jorge, bueno, si estás en Lima, el agravio, el agresor y la salida es esto, ¿no? Pero si estás en otras regiones, el agravio, el agresor y la salida a lo mejor es son otros, ¿no? Eh, en, en, en la base de datos, en realidad, em, lo que se recoge son los elementos más importantes de la acción colectiva, ¿no? Preguntando quién hace qué, a quién um, y por qué, ¿no? Es decir, quién es el actor, qué vendría a ser la acción de la protesta, a quién sería el adversario, ¿no? ¿Por qué sería el reclamo? Y también pensando cuándo, el día, el mes, el año y el dónde, ¿no? El distrito, provincia o región. Y generalmente lo que más se estudia o se ha estudiado, digamos, es simplemente el nivel de la protesta, ¿no? Pero lo importante de esta contribución es que, digamos, recoge todos estos elementos, ¿no? Se pueden agregar o se pueden, digamos, que, digamos, agrupar para hablar de olas, hablar de estallidos, hablar de campañas de protesta. Y también se pueden observar cómo están relacionadas entre sí estos elementos, cuál es su distribución en el tiempo y también cuál es su distribución en el espacio. Entonces, un ejemplo que quiero dar rápidamente tiene que ver con los reclamos, ¿no? Esto vendría a ser, ¿por qué es que cuál es la causa de estas protestas, ¿no? El reclamo, ¿no? Y lo que se observa en la base de datos es que hay un periodo en que los reclamos laborales, la línea negra, pues es dominante, ¿no? Pero empezando, digamos, en el año 2000 en adelante, como que van perdiendo ese peso y aparece la línea morada, que vendría a ser los reclamos políticos o los reclamos de rendición de cuenta. Y ahí lo que habría que notar, por ejemplo, si pensamos en el periodo del auge del precio de las materias primas, más o menos del 2002 al 2014, ¿no? Hay una reducción acelerada de la pobreza, ¿no? La pobreza en el Perú se reduce más o menos el 2% cada año, ¿no? Entonces, si ves el periodo del auge del precio de las materias primas, como que pierde ese peso, digamos, esos reclamos materiales de suelos, de salarios, y aparecen otro tipos de reclamos que los llamamos políticos porque tienen que ver con el tema de rendición de cuentas, ¿no? Este es un trabajo que hizo Daniel Encinas, ¿no? Y también salió de la Católica, actualmente estudiante en la Universidad de Northwestern, ¿no? Como que lo que quería hacer ahí es cómo es que estos actores están conectados con cierto tipo de acciones de protesta, con cierto tipo de reclamos de protesta y también contra quién, o en este caso, los adversarios, ¿no? Y lo que quería hacer Daniel, o en este caso, fue que el, el grupo de actores, pobladores, era muy extenso, ¿no? Entonces, que ellos querían investigar más o menos o darle una mirada más cercana a quiénes eran estos pobladores, ¿no? Y otro ejemplo, acá, digamos,
pensando en la distribución espacial de la protesta, ¿no? Pues aparecen tres regiones, Arequipa, Cusco y Puno, ¿no? Como, digamos, las regiones fuera de Lima metropolitana, donde hay una alta concentración de protestas, ¿no? Y como también lo señalaba Martín Tanaka, pues hay un gran universo, digamos, de pensar cómo es que esta información puede ser, digamos, eh, eh, cruzarse, ¿no? Con otras fuentes de datos, otras variables, otras fuentes de protesta, ¿no? Y en este mapa, ya casi para terminar, ¿no? Tenemos información, digamos, de las regiones donde se señala que la corrupción es es el problema principal del país, ¿no? Y lo que se observa en el brazo, en el gráfico, es que reaparece Cusco, Arequipa y Puno, ¿no? O sea, las mismas regiones que mencioné en algunos minutos, donde haya una alta concentración de protestas. Entonces, cuando uno, por ejemplo, ve esos puntos que parecen estar relacionados, pues ahí lo importante es, digamos, no suponer que existe esa relación, sino realmente preguntar si es que existe o no esa, digamos, esa relación empírica, ¿no? Y puede ser, ¿no? Que a lo mejor la cantidad de protestas que se observan en las regiones pueden estar ligadas, digamos, como, digamos, una lucha en contra de la corrupción, pero repito, esto vendría a ser una pregunta empírica. En cuanto a desafíos, em, como mencionaba al principio, pues la base de datos de protestas aquí está creada en base a 3 periódicos, ¿no? El Comercio, La República, El Expreso. Hoy el mercado de prensa ha crecido enormemente, ¿no? Es también posible, digamos, jalar información de estas otras fuentes, ¿no? Pero también como que uno de los desafíos es que muchas veces estas fuentes están ligadas a cierto financiamiento, ¿no? Entonces se cae el financiamiento y desaparece la fuente, ¿no? Entonces un poco ahí como que pensando en prensa ya establecida, quizás se puede dar una mayor confiabilidad a los datos que se tiene, ¿no? Y por último, alguien, repito que existe grandes oportunidades, ¿no? En poder cruzar esta información con otras fuentes de información, otros datos de protesta. Y algo que mencionó Marilía, que quizás sería bueno em, reiterar, conociendo las bases de fuentes de información que existen en el Estado peruano, pues hay mucha información ahí que en realidad no es amigable, ¿no? Es decir, uno podría hacer un rating system, ¿no? De decir, bueno, tal institución tiene fuentes de datos, pero sí, o sea, habría que darle 3 estrellas, ¿no? Porque se puede bajar la información, se puede cruzar con otras variables, ¿no? Y esa información se mantiene año tras año, ¿no? Entonces, si se cumplen esos requisitos, la información que produce esta institución, pues tiene 3 estrellas, ¿no? Pero en realidad lo que se observa, hay cantidad de organizaciones del Estado donde lo único que encuentras son PDFs, PDFs y PDFs, ¿no? Y así la información no es muy buena. Entonces, yo los felicito por este trabajo, ¿no? El mismo hecho de hacer esta información accesible es un gran beneficio, no solamente para las ciencias sociales, sino para el manejo de la gestión pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. Ahora le vamos a dar el pase a Gabriela Vega, quien nos va a hablar un poco y nos va a comentar sobre este eje llamado Poderes del Estado. Muchas gracias, Jorge. Gabriela, Gabriela Vega es directora ejecutiva y cofundadora de Recambio, donde promueve experiencias apartidarias y plurales de formación y debate para políticos de diversas regiones del país, partidos políticos y espectros ideológicos.
Además, colabora con diferentes espacios de fortalecimiento democrático. Es también politóloga de nuestra casa de estudios, cuenta con un máster en gobierno y administración pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Ha trabajado en instituciones públicas y privadas relacionadas con el ejercicio político, la gestión pública y la innovación social. Muchas gracias, Gabriela, por estar aquí. Todavía. Ahora sí, ya. Bueno, muchísimas gracias, Marilia, y gracias a todos por estar acá, que se va haciendo tarde, así que se aprecia especialmente que estemos juntos acá. Normalmente lo que hago en estos espacios es empezar agradeciendo por la invitación al panel, porque es bonito participar de lanzamientos, bonito participar de espacios en los que se muestran cosas que se crean en tiempos tan oscuros como los que vivimos, que haya cosas que se creen y que aparezcan por primera vez y que los equipos tengan el punche para mantenerlo, siempre es positivo. Pero en este caso no solo quiero agradecerles por la invitación a participar de este lanzamiento, sino agradecerles porque existe este lanzamiento, por la apuesta y por el trabajo que han realizado para hacer realidad esta plataforma, a Marilia, a Jorge, a Martín y a sus equipos, porque la voluntad que se ha reunido para realizar este proyecto, como alguien que conoce la universidad por dentro y por fuera, me imagino perfectamente la persistencia y la resiliencia que ha tenido de tener el equipo para haber arrancado en una coyuntura tan difícil como la pandemia, para llegar hasta aquí con una herramienta tan bien desarrollada, con una chamba conceptual tan clara, con todas estas pestañas y ejes que nos explican el de participación, el de poderes del Estado que voy a hablar yo, el de cultura política, el que viene de políticas públicas que tienen una pensada real de qué estrategia y qué se quiere cubrir, pero a la misma vez con muchísima atención al detalle, incluso con los temas de cara al potencial usuario, el esfuerzo que se ha hecho para que el uso de la plataforma sea sencillo, sea intuitivo, sea claro, sea hasta bonito de usar, con gráficos que funcionan para tomarlos de ahí y usar presentaciones, es bien destacable y quería arrancar con eso. Declaro públicamente que mis trabajos de maestría y mis trabajos de pregrado hubieran sido mejores de tener de tener esta herramienta. Y mis chambas de la última década también lo hubieran sido, ¿no? Se aprecia enormemente, como decía Moisés, no tener que navegar con 15 pestañas abiertas y descargar otros 15 PDFs que son indescifrables, que no puedes ni siquiera copiar y pegar y que realmente haces un enorme esfuerzo para inclusive mezclar encuestadoras, mezclar fuentes. Así que realmente lo que han armado es algo que va a hacer las cosas más fáciles y mejores para gente en un montón de sectores. Y como decía, para empezar, en tiempos tan difíciles en que parece que en todo retrocedemos, que la universidad avance y ofrezca algo de tan buena calidad y de tanta posibilidad de uso es algo que nos tiene que dar esperanza. Y el encargo que se me dio hoy día era comentar el eje de poderes del Estado, que de hecho excluye al Poder Judicial. Debo arrancar diciendo eso, porque además es un monstruo el Poder Judicial y entiendo perfectamente por qué todavía no está ahí, pero me imagino que podría haber un esfuerzo grande de pensar qué se puede ofrecer sobre ese otro tercer poder del Estado, porque ciertamente es fundamental también para la democracia y la gobernabilidad, que es el objetivo del observatorio, ¿no? Como el eje de cultura política, como el eje de participación electoral y movilizaciones que explicaron antes, o el de políticas públicas que va a explicar Luz Mari más adelante, es fundamental entender cómo recibimos la ciudadanía a estos poderes del Estado, pero también cómo se comportan para entender la salud y el deterioro y el estado de nuestra democracia. Eh, Mm, Cuando nos han enviado este enlace, la verdad es que navegar por el eje del Poder Ejecutivo ha sido una locura. El nivel de incorporación de datos incluye, en algunos casos, desde el regreso a la democracia, en algunos casos incluso más allá del 2000, ¿no? Es muy interesante y da cuenta, lamentablemente, de cómo algunos de los problemas que sentimos que ahorita son como
la novedad, la angustia de lo mal que estamos, hemos venido arrastrándolos desde hace bastante rato y la coyuntura tal vez no nos los permitió ver, ¿no? De hecho, el último tiempo venimos hablando muchísimo de la inestabilidad de las instituciones y con Aarón Quiñón, que es parte del equipo de Recambio y que está aquí presente, también egresado de la facultad, cuando probamos el observatorio me decía, ¿no? Los datos estaban gritando, pero no los habíamos sistematizado, ¿no? La fragilidad, la baja legitimidad de las instituciones representativas de la democracia queda evidente cuando entras al del Poder Ejecutivo y a la confianza y cuando entras con el Poder Legislativo y la confianza, ¿no es cierto? La legitimidad que te da el origen electoral desaparece, se diluye rápidamente, ¿no? Y las tableras lo dejan en evidencia. Las lunas de miel de las que hablábamos con los presidentes, que al ser elegidos tenían un periodo en el cual la aprobación eh, era bastante positiva, cada vez se va cortando y de alguna manera esa pérdida de confianza que vemos en el Ejecutivo, que se agrava de un 23% más o menos en el 2006 a más de un 50% en el 2023, perdón, que lo mismo que el Congreso de la República, que de hecho cuando mostraba Marielle los datos, vemos que parece una de estas máquinas que miden los latidos de corazón en la, en los hospitales, ¿no? Yo no era tan consciente de cómo casi que cada 10 años, en el 2006, en el 2014 y luego en el 2024, tenemos los puntos más bajos de confianza y aprobación en el Congreso. Pero de hecho eso lo sabemos bastante bien porque los medios se encargan de contarnos la aprobación presidencial y la aprobación de los congresistas o del Parlamento, más o menos que una vez al mes, en algunos casos cada 2 meses, una vez al trimestre. Alguno de nosotros sabe qué tan mal estamos. Así que saber que estamos casi que en un dígito para la confianza y para la aprobación no es tan novedoso para nosotros. Lo que sí es novedoso que ofrece el observatorio es el desempeño, ¿no? No es solamente pensar en confianza y aprobación, sino pensar en qué es lo que están haciendo y cuál es la vida, la rutina y la dinámica del ejercicio de poder, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. En el caso del Poder Ejecutivo, una de las cosas que nos resultó más impresionante descubrir fue la suerte de los ministros. Si alguno tiene la oportunidad de mirar la plataforma, se van a dar cuenta que algunas de las cosas que intuimos son ciertas, ¿no? Desde hace algunos 5 años todos sabemos que los ministros duran cada vez menos, que la rotación es altísima y los datos del observatorio nos permiten confirmar eso. Con Pedro Castillo, de hecho, ha ocurrido un cambio ministerial cada 8 días, ¿no? Casi un ministro por semana. Es el caso más crítico si excluimos, por supuesto, al el gobierno fugaz de Manuel Merino, que tiene ministros de 5 días, ¿cierto? Pero, claro, uno cree que la degradación fue de golpe y nos podemos golpear el pecho por lo sucedido en el gobierno de Pedro Castillo, pero ha sido una degradación más bien paulatina. Creo que todos tenemos la idea que hemos perdido periodos de mucha mayor estabilidad, pero cuando miramos los datos, encontramos que en promedio había un cambio de ministros en el gobierno de García cada 39 días, en el de Toledo 35, en el de Humala 33, ¿no? Realmente en nuestro mejor momento ya eran frágiles y estaban por debajo de las cifras de cualquiera de los otros países de nuestra región, ¿no? Pero por supuesto después del 2016 es que se da una caída mucho mayor. Los ministros de Vizcarra aproximadamente duraban 16 días, hoy en el caso de Dina Boluarte 18, ¿no? Hemos tenido 413 personas que han ocupado el cargo de ministros, solo 73 lo han hecho por más de una vez. Lo que quiere decir que nuestros ministros llegan a ser ministros y ministras y no vuelven. ¿Dónde están? ¿Qué hacen luego? ¿Dónde se recolocan? ¿Y cuáles son los incentivos para hacerlo, no? ¿Quién quiere ser ministro? Hay un montón de información bacán para que alguien pueda hacer una tesis sobre eso y nos cuente, porque realmente, si es que los tiempos son cada vez menores y la licuadora es cada vez más fuerte, ¿cuáles son los incentivos para entrar? ¿Cuál es la posibilidad, además de hacer cambios y políticas públicas, que es que el tema que viene de forma sostenible en el tiempo, con ese nivel de cambio, ¿no?
De hecho, no todos los ministerios corren la misma suerte. Hay uno que es el peor y creo que si es que les preguntara y les pediría a ver quién cree cuál es el peor, la acertarían. ¿Tienen alguna idea? Sí, interior. Punto para ti, efectivamente. Para que se hagan una idea, y esto para nosotros fue muy chocante cuando lo encontramos, 44 ministros en 23 años. Casi 2 ministros al año. O sea que hace un rato estaban hablando de los problemas más graves del país. Todos sabemos que uno de nuestros problemas, los retos más grandes tiene que ver con seguridad. ¿De qué políticas públicas integrales y sostenidas podemos estar hablando si cada medio año en promedio puede haber un nuevo jefe de sector, ¿cierto? Y de hecho he estado hablando en masculino cuando digo ministros, porque también pueden entrar al observatorio y mirar cuál es la diferencia de género de los ministros y se darán cuenta cómo hay algunas carteras en las que con suerte hay alguna mujer que ha ocupado el cargo de ministras y algunas otras carteras en las que solamente se reservan para nosotras, como el Ministerio de la Mujer, ¿no? Que explican un poco también de los sesgos y de los estilos y los espacios organizacionales que tenemos, ¿no? PCM acompaña al interior como fusible, que es algo que también ya sabíamos, pero el observatorio nos los comprueba, en contraste con algunos otros, ambiente, comercio exterior, MIDIS, ¿no? Desarrollo e inclusión social, son algunos ministerios que nos preguntábamos si tal vez lograban pasar debajo del radar. ¿Qué hacía que esos ministerios tengan una mayor estabilidad? Y en algunos casos hay ministerios que han tenido épocas de una duración bastante larga de sus ministros. Ahí no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, inmediatamente pensé en Chang, en educación, y efectivamente hubo épocas en las que teníamos ministros de educación que duraban casi un año en promedio. Y hemos pasado a épocas en las que, a pesar de que educación no está tan mal como el caso del interior, tenemos sí que se ha reducido casi un tercio del tiempo que duraban, unos 90 días más o menos están durando hoy nuestros ministros de educación. Entonces, ¿cómo este tipo de información nos puede dar luces sobre cosas que han venido pasando y por no tener una herramienta como esta, tal vez no las teníamos tan claras, ¿no? Em, y de hecho, para poder pensar en la permanencia de los ministros, ya empezamos a viajar del poder ejecutivo al poder legislativo, porque cuánto dura un ministro no depende solamente del presidente ni el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Depende también de lo que decide el Congreso, ¿no? Los datos respecto de interpelaciones que van del 2001 al 2024, efectivamente nos dicen que crecen exponencialmente desde el 2015, ¿no? Ya es algo que teníamos en mente. Pero, por ejemplo, nos sorprendió y me sorprendió personalmente encontrar muchísimos pedidos de censura e interpelación a ministros en el periodo de García. Casi tantos como en estas épocas. La diferencia, ¿cuál es? Que no tenían éxito, ¿no? Que se presenta una moción, pero no logra los votos para poder ser ejecutada, ¿no? Entonces, de hecho, hay espacios, y por eso creo que es tan importante el observatorio, que brindan luces sobre cosas que suceden demasiado rápido, ¿no? Hoy, si uno trata de pensar en las interpelaciones, en los pedidos de vacancia, en las censuras, ¿no? En los proyectos de ley, en los dictámenes de comisión, en el número de bancadas, nos damos cuenta que realmente la efervescencia que tiene nuestra política hace que sea mucho más difícil hacer seguimiento a estos temas, ¿no? De hecho, hace pocas semanas nos tocó en Recambio diseñar una intervención con partidos políticos por la cual había que analizarlos y tratar de hacer algunos cortes que pudiesen distinguir algunos partidos del otro. Lo que nosotros nos demoramos en construir y en construir, en construir y en conseguir como indicadores y rendirnos con otros indicadores, lo hemos realizado en unos cuantos clics con el observatorio. Realmente haber tenido esta herramienta hace tan solo un mes para nosotros hubiera hecho la diferencia para poder tomar decisiones de manera más clara. ¿Por qué? Porque el observatorio no solamente te permite ver cuánto dura un ministro, sino cómo funcionan los grupos parlamentarios, las bancadas, y hasta cómo funcionan y cómo operan cada uno de los parlamentarios. El observatorio en la parte legislativa, en la parte del Poder Legislativo, hace seguimiento de este Congreso y me imagino que irán pudiendo retroceder porque el Congreso tiene
toda la data ahí, horriblemente presentada, pero toda la data ahí, lo cual es un lujo y es algo que debemos igual agradecer a pesar de que no esté en las condiciones de accesibilidad que nos gustaría. ¿Nos puede decir, por ejemplo, cuál es el porcentaje de permanencia de los congresistas en sus bancadas, cómo votan, qué comisiones presiden, en qué concentran sus funciones? Si es que algunos se dedican a legislar y otros se dedican a fiscalizar, podemos verlo, ¿no? ¿En qué sectores concentran su trabajo? ¿Por qué? Porque también podemos ver en qué comisiones están y en qué comisiones presiden. ¿Qué proyectos, qué bancadas y qué congresistas presentan más proyectos, pero más importante de eso, cuáles tienen éxito? ¿No es cierto? E inclusive, y en algunos casos, mirar no solamente la labor de cada congresista, sino de cada bancada, ¿no? ¿Cuánta cohesión existe o no? Vivimos hablando de cómo no existe representación y realmente el Congreso puede ser más bien una reunión de individuos, pero ciertamente los índices de cohesión que aparecen ahí, me imagino que dentro de poco agregarán ahí alguna notita metodológica que explique bien cómo han sacado el índice, son bastante altos. Es decir, las votaciones son bastante alineadas, ¿no? Entonces encontramos cómo podemos mirar la cohesión o la coherencia de bancadas, así como cuáles de ellos pueden mantener los congresistas con los que ingresan. Spoiler alert, la segunda bancada mayoritaria actualmente es la de no agrupados, ¿no? Y como conversábamos con Marilia antes de empezar, hace algunos años tuvimos un congreso en el que entraron 6 bancadas y terminaron saliendo 12. Esta vez entraron 10 y llevamos más de 20. Así que vamos en ese nivel de fragmentación, ¿no? Y toda esta información sobre el Congreso que tenemos hoy está ahí, y de hecho Marilia ha compartido conmigo incluso un informe, porque ni siquiera es que son tan solo los datos, sino que el equipo ha hecho el trabajo de también analizarlos y presentarlos de manera que podemos utilizarlos mejor. Creo que mis colegas en la prensa y la gente que hace análisis político ya no va a tener que armar sus propios tableros. Martín Hidalgo tiene estos tableros, y he trabajado con él y son apreciadísimos. Existe ahora ya un tablero de uso público, y más importante que tener periodistas como Martín Hidalgo haciendo sus propios tableros, vamos a poder evitar que algunos colegas opinen por la cifra que tengan en sus cabezas buenamente, o por la intuición que les convenga o tengan genuina y genuinamente respecto de las cosas, ¿no? La posibilidad de tener evidencia es fundamental para poder analizar lo que estamos viviendo. Y en ese sentido, mi pedido, ya lo había adelantado personalmente, pero lo hago público frente a ustedes, es que este observatorio es un observatorio para la democracia y la gobernabilidad. Y por sesgos muy, muy personales, me cuesta que no haya un eje de partidos políticos, ¿no? Porque ciertamente lo que vemos en el poder legislativo respecto de las bancadas habla de partidos políticos. Lo que vemos de relación entre cuántas veces hemos tenido gobiernos sin bancadas mayoritarias en el Congreso habla de partidos políticos. Y la verdad es que también por nuestro trabajo se hace sumamente difícil investigar sobre partidos cuando la base de datos del jurado, que está publicada cada vez, lo que te muestra es la foto actual. Tú puedes ver quién está inscrito y quién está en proceso de inscripción, pero no puedes ver cómo fue antes, ¿no? Conversábamos hace unas semanas con Aarón la distinción entre que un partido esté inscrito en el 2024 porque perdió su inscripción y se logró volver a inscribir, como el PPC, a un partido que por primera vez se inscribe en el 2024 y entonces su calidad de partido nuevo es real. Por primera vez va a competir en el 2026. ¿No? Entonces, esa arqueología de nuestros partidos que nos permitiría saber quiénes son realmente nuevos, quiénes solo han cambiado el nombre, quiénes han cambiado de directivas, cuáles no han cambiado de directivas. Eso es algo que sería, en lo personal, recontra valioso para poder agregar al, al, al observatorio, ¿no? Creo que no debo convencer a nadie sobre la relevancia del rol de los partidos en la democracia y también de la precaria situación en la que están, y creo que realmente
Los humildes mortales como nosotros que trabajamos estos temas agradeceríamos mucho sus habilidades y la capacidad de la universidad para montar en esta plataforma esta data que realmente no es accesible. Y estoy segura que investigadores, tesistas, analistas y políticos inclusive podrían hacer tremendo uso de la plataforma si es que le metiéramos ahí también el estado no solo actual, sino histórico de nuestros partidos, ¿no? De hecho, hablamos todo el tiempo de la fragmentación, pero habría que mirar cuántos partidos había inscrito en el pasado, ¿no? Eso es algo que siempre miramos el día, pero no necesariamente tenemos claro cómo ha sido el pasado y a veces la historia y la data nos quita algunos sesgos que sentimos de protagonismo o de fatalidad en la historia y nos hacen ver que en algunos casos el pasado puede haber sido también bastante complejo. Y en realidad, para terminar, solamente quería redondear la importancia de lo que se ha hecho. En mi experiencia, desde salir de las aulas, de estas mismas aulas de la facultad, como decía Marilia al presentarme, he trabajado en distintos sectores, en el sector público, en el sector privado, en la sociedad civil, en la prensa, en la investigación, en la consultoría, hasta ahora que chambeamos en la Escuela de Formación Política, que hará muchísimo uso de esta herramienta. Recambio, ¿no? Pero en cada uno de esos trabajos que tienen enormes diferencias de tamaño, de presupuesto y de capacidades, sea el gabinete de asesores de un ministerio, sea una unidad de análisis político de un diario, o sea para preparar una clase para mujeres en Andahuaylillas, el acceso a la información actualizada, sencilla y confiable es un obstáculo. Es un obstáculo para la gente que tiene poder y es un obstáculo para la gente que no lo tiene. Y en tiempos convulsionados como los que vivimos, en los que se puede tener 6 presidentes en 7 años y se puede tener bancadas que se multiplican, realmente es fundamental que podamos tener un espacio como este para, se me perdió la última hoja, pero lo puedo compartir con ustedes. Es realmente importante que tengamos una plataforma que brinde acceso público a la información. Han estado hablando Martín y todos los que han pasado por acá de cómo tenemos bases de datos bien importantes. El INEI ha hecho una chamba grande, el Infomis ha hecho una chamba grande, el MEF ha hecho chambas grandes. Hay un montón de bases de datos que se han hecho un enorme esfuerzo para poner en disposición de la ciudadanía esta información, pero lo cierto es que es muy difícil poder trabajarla. Y el privilegio de tener información hoy accesible y el tiempo para trabajarla es algo que no todos los ciudadanos tienen. Y realmente para poder ejercer una ciudadanía plena, para poder hacer vigilancia, para poder tomar decisiones de política pública inteligentes, necesitamos información. Y en un contexto, además, que no solamente está afectado por la precariedad institucional y de capacidades que tiene nuestro Estado para producir información, estamos nosotros afectados por la desinformación y la polarización, que hacen que inclusive mirando la realidad elijamos no negarla, ¿no es cierto? Elijamos elegir simplemente la información que confirma nuestras posiciones o que nos llegue y que se reemplace esa información por falsedades que deliberadamente se construyen para que nosotros las creyamos. Creo que es especialmente importante que una universidad como la Católica, con la capacidad de trabajar con rigurosidad, objetividad y servicio público, servicio para el bienestar común, haga una apuesta como esta. Es una tranquilidad para nosotros que estamos fuera de la universidad saber que hay una apuesta sostenida en el tiempo, hay una apuesta rigurosamente académica y científica de trabajarlo, pero además y sobre todo, como lo decían Jorge y lo decía Moisés, con la capacidad de que la data nos diga lo que nos tiene que decir, nos guste o no. Así que creo que auguro para el observatorio unos prontas citas, como la página web incluso te enseña a citar, te pone abajo cómo puedes citar los informes. Auguro que muchas investigaciones, ¿por qué no exposiciones de motivos de proyectos de ley y por qué no diseños de proyectos de la sociedad civil estén basadas en la información que tenemos aquí? Así que realmente mis felicitaciones y muchísimas gracias por la chamba.
Muchas gracias, Gabriela. Ha sido todo un placer escucharte hoy día. Y vamos estamos acumulando varios encargos hoy día. Le voy a dar el pase y la bienvenida a Luz Mari. Muchas gracias, Gabriela. Y bueno, Luz Mari nos va a comentar sobre el eje de políticas públicas. Actualmente, Luz Mari se desempeña como coordinadora de políticas públicas en la Dirección de Políticas, Seguimientos y Generación de Evidencia del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad en CONADIS. Luz Mari también es politóloga por la PUC, cuenta con un máster en Administración Pública por la Universidad de Excel del Reino Unido, donde fue becaria Chevening, y ha trabajado en diversas instituciones públicas, incluyendo la presidencia del Consejo de Ministros, el gobierno regional de Ica, y también Luz María ha participado y liderado el diseño de diversas políticas públicas, siendo la última política nacional multisectorial para el desarrollo con personas con discapacidad, y hoy nos va a compartir un poco su experiencia, pero desde la gestión pública. Muchas gracias. ¿Aló? Ahí ¿Aló? sí. Ah, sí. Ok, muchas gracias, Marilia. Muy buenas noches con todos y con todas. Desde el CONADIS, primero quiero hacer llegar los saludos de nuestra presidenta Sandra Piro y agradecer la invitación a este espacio. Antes de empezar, yo también me voy a unir a las felicitaciones de Gabriela. Quiero felicitar desde ya al equipo por haber diseñado y pensado en un observatorio eh, que implica recabar no solamente información, sino hacer que la data hable, ¿no? Por sí sola. Y que permita, como ya han explicado, que bien investigadores o estudiantes, pero también para los que tomamos decisiones desde la parte técnica, poder tomar decisiones basadas en evidencia, ¿no? Y que también permita a la ciudadanía el acceso a datos y el contenido útil para el análisis y seguimiento de la situación política en el país. Entonces, en esta ocasión a mí se me ha solicitado conversar un poco sobre la importancia de la evidencia para el diseño de políticas públicas y también contar un poco desde la experiencia del Estado qué significa realizar o implementar un observatorio nacional, ¿no? Entonces, sobre la evidencia en las políticas públicas, cuando hablamos de evidencias nos referimos a los datos, a la información, al análisis que se hace para entender la realidad social, económica y política que nos permita entender el problema público, porque finalmente lo que una política pública quiere hacer es resolver un problema público. Entonces necesitamos de data, de evidencia, de cifras que nos permitan tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, la evidencia es la base de la política pública, es lo que nos permite tomar una decisión, qué intervención gubernamental vamos a hacer, qué plan vamos a aplicar, qué política se va a realizar, ¿no? Sin la evidencia, sin los datos, sin las cifras, las políticas públicas pueden correr el riesgo, que de hecho corren bastante el riesgo últimamente, de ser simples suposiciones o estar eh, o que obedezcan a situaciones o intereses particulares, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, sí, la siguiente, por favor. La evidencia es un pilar para la toma de decisiones, ¿no? No solamente porque nos dice, no solamente porque nos ayuda a saber qué cosa vamos a hacer, sino por qué lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer mejor, ¿no? La evidencia permite que evaluemos la magnitud de los problemas, identifiquemos cuáles son las áreas en las que hay que intervenir y asignemos los recursos de manera eficiente. Eso es lo que se debe hacer desde la parte técnica de las políticas públicas, tomando decisiones basadas en información como la que presenta el observatorio, ¿no? Entonces, desde el CONADIS, por ejemplo, no podríamos hacer una política nacional, no se podrían hacer intervenciones si no tuviéramos datos sobre dónde se encuentran las personas con discapacidad, cuáles son los desafíos que encuentran, cuáles son las barreras a las que diariamente se enfrentan, ¿no? Entonces, la evidencia, incluso la OCDE comenta que el uso de la evidencia en las políticas públicas tiene el potencial de incrementar la eficiencia gubernamental al menos en un 15%. Es decir, que los recursos que se utilizan desde el Estado, que deben ser utilizados de manera responsable, llegan donde más se necesitan, las acciones deben ser aún más focalizadas y los resultados son medibles y ajustables, ¿no? Otra
factor, porque es importante la evidencia, es porque permite reducir los sesgos y promueve la predictibilidad. No sabemos que las políticas públicas pueden ser influenciables por la inclinación política de quienes están en el poder o en la gestión. Sin embargo, si nos basamos en datos y en hechos concretos, podemos canalizar y podemos hacer que las políticas públicas sean más objetivas y finalmente lleven a un bien común, ¿no? Esto es aún más importante cuando hablamos de población vulnerable, como las personas con discapacidad o como niños, niñas, adolescentes en situación de pobreza, donde si no tenemos información real y específica de ellos, podemos estar diseñando políticas o intervenciones que no resuelvan sus problemas. Entonces es muy importante contar con evidencia para ello, ¿no? Y finalmente, la evidencia también contribuye a la transparencia y a la rendición de cuentas, ¿no? Al tener decisiones basadas en datos abiertos y accesibles, no solo se permite a los ciudadanos entender qué cosa está haciendo el gobierno, sino también que se les permite supervisar. Y esto es algo que los observatorios, para mí de manera personal, son bastante útiles porque le dan una herramienta a la ciudadanía para que sepan específicamente qué está haciendo el Estado, desde dónde pueden, digamos, demandar información al Estado y pedir los avances sobre ello, ¿no? Entonces, desde, desde ya la evidencia que presenta el observatorio, los datos, la información específica para el para el diseño de políticas públicas es súper importante, es clave, porque como bien lo ha señalado también Gabriela y Moisés, creo que se llama, eh, hacer el diagnóstico de una política pública es insufrible. No saben lo difícil que es hacer el diagnóstico de una política pública con data dispersa, con información que no se encuentra fácilmente, ¿no? Es bastante complicado y nos lleva bastante tiempo armar un buen diagnóstico para luego encontrar soluciones puntuales para el problema que se quiere resolver. Entonces, en este sentido, el observatorio nos brinda información puntual que se puede utilizar para el diagnóstico de políticas públicas, ¿no? Para el diagnóstico de políticas públicas. Y ahora me gustaría comentar algunos datos que me han parecido interesantes desde la mirada desde el Estado y desde el diseño de políticas, ¿no? Por ejemplo, eh, respecto al tablero de seguridad ciudadana, me ha llamado mucho la atención que el segundo delito más frecuente es por estafa, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto nos lleva a pensar qué tipo de intervenciones públicas se están realizando para atender este problema, ¿no? Porque cuando a veces pensamos en seguridad ciudadana, solamente pensamos de repente en robo o en asalto, pero vemos que también hay un segundo problema, muchos más, pero el que me llamó la atención a mí fue la estafa. ¿Y qué cosas estamos haciendo desde el Ministerio del Interior para resolver ese tipo de problemas, ¿no? ¿Hay alguna intervención específica para ello? Eso me invitó, por ejemplo, a pensar en la revisión del observatorio. Sobre todo cuando también se muestra que el 80% de los encuestados confía poco o nada en las instituciones, ¿no? Entonces, ¿qué cosas se está haciendo para resolver ello? Respecto a la educación, que es lo que vemos en láminas, se puede visualizar el logro de aprendizaje y atraso escolar, que no solamente informa cuántos estudiantes están rezagados, sino que las cifras nos impulsan a cuestionar por qué estos retrasos persisten. ¿Es solo una cuestión de recursos? ¿Hay otros factores socioeconómicos o contextuales más complejos que están afectando el rendimiento de los estudiantes? Entonces, ¿qué está pasando en el sector educativo? ¿Qué podemos sacar de esta información? ¿Qué puede ayudar también a los tomadores de decisiones cuando ven estos datos que pueden utilizar para el diseño de sus políticas, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gustaría, eh, no hay en ese sentido información sobre discapacidad, pero sería muy interesante encontrar la variable o incluir la variable de discapacidad para poder filtrar por ahí también qué otros problemas se están dando que podríamos visualizar, ¿no? Finalmente, no finalmente, sino desde los desafíos y oportunidades en el observatorio,
si bien ofrece cierto grado de comparación, creo que hay espacios de interactividad que podrían mejorar, porque, por ejemplo, he visto que en otros espacios sí hay mapas de calor y hay datos que se pueden comparar mejor, pero en la parte de políticas públicas creo que sí es algo que sería interesante como fortalecer. En la parte de los gráficos, por ejemplo, sería interesante verlos con cruces de variables, que eso es algo bastante más difícil. Nosotros desde el observatorio también tenemos ese desafío, pero sería interesante ver cruces de variables, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de inseguridad, incluir más correlaciones, cómo es el vínculo entre criminalidad y variables socioeconómicas o tendencias a largo tiempo, ¿no? Y algo que es constante, creo, para cualquier observatorio es el mantenimiento y la actualización constante de información. Es bien difícil mantener la información actualizada. La ENAO, ¿no? En este caso sale cada año, cada año se demoran más en sacar la información. Y procesarla y automatizarla se hace aún más complicado. Entonces, en ese sentido, es un desafío que creo que enfrentamos todos aquellos que nos estamos dedicando un poco a generar información, datos, estadística en general, ¿no? Tiene bastantes espacios, bastantes oportunidades o espacios de oportunidades, por ejemplo, el fomento de la participación ciudadana, el acceso público, tiene acceso público a estos datos por medio de los formularios que presenta el observatorio, permite que los ciudadanos participen activamente en el monitoreo y evaluación de las políticas y tiene una parte bien interesante que es el desarrollo de regiones, ¿no? El desarrollo de la información de manera regional. Entonces, la comparación regional de estos datos permite a los gobiernos locales y regionales a tomar mayores decisiones. No hay mucha información en general sobre gobiernos regionales, sobre data de gobiernos regionales, y muchos de ellos necesitan de esa información para generar sus propias políticas a nivel local, ¿no? Y no saben dónde encontrarla, no saben dónde buscar. Entonces, este espacio es ideal también para, para los funcionarios, los servidores públicos que están en los gobiernos regionales, en los gobiernos municipales, en los distritales, ¿no? Finalmente, me gustaría cerrar comentando que la evidencia proporcionada por una herramienta como esta contribuye a que las decisiones en política pública puedan diseñarse de manera estratégica, focalizada y eficiente, ¿no? Esto genera un reto enorme, no solo por mirarnos los números, sino, como les comenté antes, por hacerlos hablar. Desde el Observatorio Nacional, por ejemplo, de la Discapacidad, hemos tenido un gran reto, un gran desafío en hacer que las cifras puedan ser comprendidas por todos, ¿no? Y que respondan a las diferentes necesidades que pueden tener también las personas con discapacidad. Entonces, yo comprendo el esfuerzo y la dificultad que hay detrás de el trabajo que se ha hecho, y felicito nuevamente el gran esfuerzo que han desarrollado, eh, y creo que son un testimonio del compromiso que es de la universidad por seguir fomentando espacios con evidencia precisa, con data específica que permita la promoción de una democracia más sólida y participativa. Bien, aquí está el QR donde pueden acceder al observatorio, y los invito a todos a que lo realicen porque va a haber un sorteo sobre unas preguntas que vamos a hacer un poco para que esto sea más dinámico. Así que pueden, pueden ir, les vamos a dar un tiempo para que revisen, exploren el observatorio. Quizás unos 2 minutos, 3 minutos para que interactúen un poco con él. Y luego vamos a hacer algunas preguntas, 4 preguntas, así que los invito a que exploren los ejes. Y de hecho, vamos a
a realizar ahora una pequeña trivia donde quien por lo menos conteste alguna de las preguntas se va a ganar vamos a tener creo 4 premios, ¿verdad? Sí, 4 premios. Entonces, pues, exploren un rato, jueguen con la plataforma. ¿Perdón? Ok, sí. Ujú. Súper. Gracias también por las preguntas. A ver, el observatorio se actualiza de acuerdo a las bases de datos que se actualicen. Es decir, si por ejemplo ENAU, que es una base de datos que produce el INEI, empieza a publicar la información anual en marzo, a veces en mayo, a esa fecha se actualiza la información, ¿no? Eh, Después, lo segundo era sobre el grado de precisión, me imagino el nivel de inferencia. Hemos llegado a nivel regional, si esa es la duda. No a nivel distrital ni a nivel provincial, porque hay muy poca información acerca de ello, pero sí estamos trabajando en data a nivel distrital y provincial con el Registro Nacional de Municipalidades. Y desde luego, si hubiese más data a nivel distrital, por supuesto que vamos a ir incluyéndolas. De hecho, como bien comenté al inicio, este es un trabajo casi inacabable porque hay un montón de información y la idea es ir sumando más, sobre todo ustedes han escuchado que nos han hecho varios encargos hoy día. Entonces vamos a adicionar los indicadores electorales, las indicaciones también sobre los indicadores de partidos, también desde luego tener una propia pestaña para las personas con discapacidad y de hecho ir añadiendo más información. Ahora, eh, la idea que la universidad proponga esto es también el respaldo de una eh, autonomía, independencia también en proporcionar los datos, ¿no? Entonces ahí siéntanse confiados en que no hay algún sesgo que nos movilice a proporcionar esta información. De hecho, si se han dado cuenta, hemos tratado de abarcar diversos temas y estamos trabajando cada vez con ellos. Bueno, muchas gracias. Desde luego que sí, tenemos un equipo súper trome de jóvenes que ya han utilizado, por ejemplo, algunas cosas para el Congreso, pero sí, desde luego que el trabajo que está detrás no lo hemos contado, pero trabajamos con softwares de R, Python, y desde luego también estamos pensando en desarrollar más con las aplicaciones de inteligencia artificial. Pero como les digo, nos hemos animado a lanzarlo hoy, porque si no, este trabajo da para más y tiene muchas vertientes que realizar y nunca se iba a producir un lanzamiento oficial, sino nos animamos a por fin a presentarlos y como les contaba hace un rato, después de casi 4 años en que venimos produciendo esta información y la estamos presentando hoy día. Bueno, ahora sí, permítanme pasar a las preguntas que van a facilitar otra pregunta más. Ok, ¿tienes una pregunta? Sí, sí, la trivia, vamos a pasar a la trivia. Pueden ingresar a este QR y van a encontrar 4 preguntas. Una de cada uno de los ejes que hemos mencionado, de participación, de cultura política, de poder del Estado, políticas públicas. Y quien responda al menos una pregunta va a pasar a un sorteo, donde vamos a realizar un sorteo de 4 premios de embajadores PUC. La idea es que queremos
que nuestros indicadores de visualización hoy día se incrementen con su entrada a la web. Y de hecho también verlos reaccionar ante la plataforma. Entonces, de hecho, las respuestas correctas van a pasar a un sorteo de una caja de embajadores PUC. El sorteo se va a realizar de manera aleatoria y el equipo que ven aquí va a auditar el sorteo. Karina nos va a ayudar anunciando a los ganadores. ¿Sí? Ok, les damos 2 minutos más para que terminen de llenar sus respuestas y luego pasar desde luego a un delicioso coffee break que los está esperando a las afueras del auditorio. ¿Sí? ¿Cómo van? 1 minuto más. A ver, ¿qué tal? Para que no se enfríe el cafecito y los bocaditos. Bien, vamos terminando, ¿sí? Mm, 10 segundos. Y creo que listo, cerramos, Karina. Y ya sonó el temporizador. Igual, si contestaron una, igual pasan si contestaron una correctamente, pasan al sorteo. Y mientras Karina realiza el sorteo, agradecer su presencia y también agradecer a nuestros ponentes. Para varios de nosotros ha sido un día especial porque por fin les hemos presentado oficialmente el observatorio. Gracias Luz María, a Gabriela, a Moisés y desde luego a Jorge Aragón y la presencia también de Martín Tanaka. Entonces, a ver, ¿no cargo bien?
¿Perdón? Podemos hacer bueno, sí, ya no lo teníamos mm, pensado, pero ¿quieres preguntarnos? Sí, Jorge está aquí, así que ya. Em, Después, creo. Ahí vamos, Karina. Isabel Campos. Isabel Campos, luego te quedas un ratito para que te den. Oh, pasa adelante, por favor, para que te den tu sorpresa. Jorge va. Gracias. También Ana Sofía González. ¿No? Respondieron correctamente y salió sorteada. Muchas gracias. Muchas gracias. El tercer ganador o ganadora, el tercer ganador es Jorge Novoa. Ahí está. Muchas gracias. Y finalmente, nuestra cuarta ganadora ha sido Bresley Izquierdo. Muchas gracias, Bresley, por participar. Bien. ¿Los cuatro ganadores juntos? No, ya no, ya. Muchas gracias a todos y pasen por favor a compartir. Una foto grupal. Una fotito grupal, por favor. Disculpen, no a todos nos gustan las fotos, pero vamos a realizarlo. Karin, ¿de aquí hacia allá? Claro, claro. ¿Pueden pararse, por favor, y acercarse un poquito más para que todos salgan? Uy. Sí, falta los Mari. Mari, Gabriel. Ahí te vengo rapidito. Uy, la gente se va. Ya, no importa. ¿Pueden acercarse, por favor? Sí, todos, acérquense un poquito más. Fácil. Cerca, ajá, muy bien. Todos adelante. Sí, sí, sí. Todos. Adelante, adelante. Por favor, acérquense para la foto final. Ya. Un poquito más, un poquito más. Sí, sí, sí. Mirando la cámara. Los que están en la esquina, un poquito más juntos, por favor. Un poquito más. Y los que están un poco más atrás también, más adelante.